Devil May Cry. El heredero de Esparda en Mato. Hace más de 2000 años, la oscuridad y la luz eran una sola existencia. Fue así hasta que el Dios creador de todo decidió dividir la existencia en dos. La luz se independizó de la oscuridad, volviéndose un reino completamente ajeno a las raíces de las que provenía. La oscuridad por su parte, trató de devorar a la luz, entrando en constantes conflictos entre la oscuridad y la luz. Fue así hasta que el creador de todo se vio traicionado. Mundus, un poderoso y visionario demonio, asesinó al dios de todo con ayuda a su caballero más leal, Esparda. La caída de Pluto dio como resultado a Mundus como nuevo gobernante del inframundo. El mundo humano no tenía posibilidad. Solo les esperaba un destino agónico bajo las garras del tirano. O al menos ese habría sido el caso. Esparda, el caballero más leal de Mundus, desarrolló fascinación hacia los seres humanos. Lo frágiles que eran, lo emocionales y sensibles que eran. Definitivamente eran una raza inferior en todo aspecto a los demonios. Carentes de fuerza o alguna forma real de enfrentar la aniquilación absoluta que los abrumaba. Aún con todo eso, Esparda levantó su arma por ellos. Plantó cara al príncipe de la oscuridad en pos de proteger a la humanidad del destino apocalíptico que los esperaba bajo las garras del tirano. El inframundo entero se sacudió. Miles de millones de demonios fueron masacrados como mero daño colateral por el choque entre Mundus y Esparda. Estaban completamente a la par. Ninguno podía tomar ventaja del otro. Sin embargo, esto solo favorecía a uno. Esparda sabía que la única forma de salvar a la humanidad era asesinar al príncipe. Lamentablemente para él, eso no era posible. Mundus era un enemigo formidable y casi imposible de abatir. El combate podría durar siglos y solo terminaría en la devastación de ambos reinos, así que Esparda toma una decisión. Usando su sangre, la sangre de una sacerdotisa humana y parte de sus poderes en su espada, selló el mundo demoníaco con una barrera dimensional del calibre suficiente para contener a cualquier demonio por más poderoso que fuera. Aprovechó la separación natural que Pluto había creado en la creación para encerrar a su pueblo. Esto costó parte de sus poderes que dejó encerrados como seguro en la torre Temen-Nigru, una torre que funcionaba como portal entre el mundo demoníaco y el mundo humano. Esparda había logrado contener la catástrofe y se había convertido en el héroe de la humanidad. Logró empatizar aún más con la humanidad cuando se enamoró y tuvo 2 hijos. Todo parecía próspero para el traidor de su raza y héroe de la humanidad. O al menos lo fue hasta que desapareció. Sin dejar el más mínimo rastro, sin pistas y sin motivo aparente, Esparda desapareció. Todo parecía indicar que había sido asesinado. ¿Pero quién podría asesinar a alguien tan poderoso? Ese era el cuestionamiento que la Orden de la Espada se hizo por mucho tiempo. Esparda desapareció sin dejar rastro de su paradero. A día de hoy seguía siendo un misterio lo que ocurrió con él. Desgraciadamente para la humanidad, Mundus no sería contenido solo por un sello. Esparda había dejado gravemente herido al príncipe de la oscuridad y había sellado su poder en la brecha dimensional entre ambos mundos, asegurándose de que no volviera a hacer un problema. O al menos eso fue lo que intentó. Un último intento o tal vez un movimiento desesperado. Una sección del inframundo logró quebrantar ligeramente el sello. El fruto Clipot había caído en manos de los humanos. Un fruto especial hecho a base de sangre humana el cual se había condensado y de alguna forma se había multiplicado en alguna sección específica del inframundo. Este fruto tenía una peculiaridad. Cuando las mujeres lo consumían, obtenían habilidades fuera de lo común. Poderes que muchos considerarían solo pertenecientes a la ciencia ficción o a la leyenda de Esparda. Este fruto solo era compatible con el ADN femenino, pues cuando un varón intentaba consumirlo terminaba siendo consumido y convertido en un demonio sin voluntad solo con la intención de destruir. La desgracia había caído sobre el mundo humano disfrazada de bendición. El mundo comenzó a formarse. Se formó el Cuerpo Cazademonios, una organización que utilizaba el poder de las frutas del inframundo a la cual ellos apodaron como la Dimensión de Mato. Utilizaban el poder entregado por las frutas para combatir a los demonios dentro de la propia dimensión de Mato para que no ingresaran al mundo humano. Debido a la imposibilidad que tenían los hombres de adquirir poderes, fueron tomando poco a poco roles secundarios en la sociedad. Oficinistas, montacargas, transporte. Las mujeres se encargaban del tema bélico mientras los hombres se ocupaban de tareas secundarias. Lo más que podían aspirar era asistirlas en Mato como montacargas.
La Orden de la Espada, el culto religioso que le rinde tributo constantemente a Esparda, entró en el anonimato, manteniéndose al margen y lo más lejos posible de la Orden Cazademonios. La humanidad tenía las cosas bastante controladas con la pequeña extensión del inframundo. Podían controlar a los demonios a los cuales apoderaron Shukis. Demonios débiles y sin voluntad que solo pensaban en destruir. O al menos eso era en la mayoría de casos. Rondaban 7 nombres específicos que tenían mayor nivel de importancia que cualquier otro demonio en Mato. Los 7 dioses del rayo, demonios de un poder incalculable que podrían poner en peligro toda la humanidad. El cuerpo cazademonios y estos dichosos dioses ya se habían enfrentado en múltiples ocasiones, pero ninguno había hecho retroceder lo suficiente al otro. La leyenda de Esparda poco a poco se convertía en un cuento de hadas mal contado y constantemente tergiversado por el paso del tiempo. Lo que el cuerpo antidemonios desconocía, al igual que los 7 dioses del rayo, era la inmensa oscuridad que conformaba Mato. Lo único que ellos conocían de dicha dimensión era apenas el 0,001% de la oscuridad que albergaba únicamente en ese espacio. La campana de una puerta sonó con el paso de un hombre de gabardina que ingresó a un bar. Se sentó en la barra mientras 2 amigos jugaban a poco menos de 3 metros de él. «Dame un sundae de fresa». El hombre habló con tranquilidad, provocando que el bartender lo voltea a ver por encima del hombro. Se volteó completamente, encogiéndose de hombros y negando con la cabeza. «No somos un restaurante infantil, ¿sabes?». La respuesta burlesca del hombre fue acompañada por ligeras risas del par de amigos a espaldas del hombre. «Es curioso que lo menciones. Hay bastantes rumores sobre este lugar. Un bar en donde no se paga con dinero, sino con almas humanas». El ambiente del lugar cambió ligeramente. El bartender endureció el rostro mientras los 2 hombres en la mesa de atrás seguían riendo ligeramente. Uno de ellos se levantó otra vez haber ganado aplastantemente el juego. ¿Eres un peleador o algo así? Si sigues así, no vivirás mucho. En cuanto volteó a ver la espalda del hombre, el cañón de una pistola calibre 45 color negra le estaba apuntando a la frente. El casquillo salió disparado con un sonido metálico mientras el hombre caía hacia atrás con un chorro de sangre saliendo de su cabeza. El hombre cambió de forma antes de caer al suelo, adoptando una forma antropomórfica semejante a la de un hombre lobo. Se lanzó contra el hombre, quien lo esquivó con facilidad y volvió a apuntar su arma en su dirección. La bala atravesó los 20 metros de distancia que el hombre había establecido con su movimiento anterior en menos de un segundo, atravesando el hombro izquierdo del monstruo. Su extremidad se desprendió con un sonido grotesco acompañado de los aullidos de dolor de la bestia. El hombre entonces volvió a apuntar su arma hacia el rostro de la criatura. Su movimiento fue interrumpido cuando su brazo se vio atrapado por las fauces de otra bestia. El otro sujeto en la mesa también era un demonio. El hombre no mostró cambios faciales a pesar de que su brazo estaba siendo triturado por las mandíbulas del monstruo. Abrió la palma de su mano, completamente ajeno al infernal dolor que recorría sus nervios. Algo atravesó el techo. Una espada se clavó en el suelo cuando el hombre extendió la mano. El demonio intentó sujetar la espada, pero lo único que consiguió fue que su brazo fuera desmembrado. En un intento de retroceder, torpemente tropezó con el cuerpo de su compañero, lo que le ganó una bala entre ceja y ceja. El hombre guardó la pistola dentro de su gabardina y se colocó la espada en la espalda, comenzando a salir del local. Se detuvo ligeramente en la puerta y sujetó el mango de su espada, atravesando el roble sólido como si fuera papel. La madera se tiñó de rojo y el cristal se rompió cuando el rostro del bartender lo atravesó con una expresión de agonía grabada en el rostro. Si alguna vez vuelves a servir en este bar, por favor, recuerda que soy adicto a los berry sundae. El hombre caminó tranquilamente fuera del local, aparentemente indiferente al tercer monstruo es aproximado peligrosamente con intención de arrancarle la cabeza de un mordisco. El hombre dio un giro de 180 grados, apuntando su arma en dirección al monstruo. Jackpot. El sonido del casquillo impactando contra el concreto fue el telón cuando el gigantesco cuerpo del demonio chocó bruscamente contra el suelo, abriendo el piso de madera. Esparda había desaparecido, pero su descendencia no. Dante abandonó la escena. Dante se secó el cabello con una toalla blanca mientras salía del baño. Devil May Cry, la agencia caza demonios.
Aquellos que solicitaban los servicios de Dante, eran las mismas personas conscientes de que el inframundo se estaba tragando la tierra poco a poco. El cuerpo antidemonios podía contener a Mato, pero no tendrían oportunidad de contener a todos los demonios que aglomeraban el mundo demoníaco. Los 7 dioses del rayo, las amenazas más grandes para el cuerpo antidemonios, no eran una cuarta parte de los guardianes del Temen-Nigru. Aquellos que le pedían un trabajo eran las pocas personas con miedo real de que el inframundo un día invadiera completamente el mundo humano. Dante se dejó caer sobre el sofá en su oficina, subió los pies a uno de los reposabrazos y dejó descansar su cuello sobre otro reposabrazos mientras cerraba ligeramente los ojos. Su paz fue interrumpida cuando el espacio a su alrededor se deformó. El techo de madera de su oficina fue sustituida por el cielo oscuro oscilante de Mato. El sofá desapareció por el duro y frío suelo. Debía tener tan mala suerte que el mundo demoníaco decidiera absorberlo justamente a él. Dante se levantó, observando el horizonte. Únicamente vestía con un pantalón negro y botas de combate, estando desnudo de la cintura para arriba. Observó enfrente suyo. A casi 700 metros de distancia se alzaban 3 figuras antropomórficas de color negro. Shukis. Los 3 parecían haberlo notado y se lanzaron hacia él con las garras por delante. Uno de ellos recorrió los 700 metros de distancia en un segundo, lanzando un zarpazo directo para partir por la mitad al hombre que tenía enfrente. Dante dobló una de sus rodillas mientras estiraba la otra, usando su mano derecha como apoyo mientras curveaba ligeramente su cintura. El zarpazo pasó sin rozarle el cabello. Estos tipos son débiles. Debían ser los demonios más débiles con los que se hubiera topado hasta este punto. Dante cerró el puño derecho y lo estiró hacia el estómago de su oponente, enterrándole el puño a las tripas del monstruo. El Shuki recorrió 3 kilómetros de distancia en un segundo. Los otros 2 corrieron con la misma suerte. Uno recibió una patada giratoria en la mandíbula que lo hizo estamparse duramente contra el suelo. El otro fue sujetado por el rostro y Dante le destrozó el rostro con la rodilla izquierda. Ninguno de esos 3 tuvo la resistencia suficiente para pararse después de un solo golpe. Con algo de suerte, el inframundo esté decayendo y este sea el estándar de demonios. Sería perfecto que los demonios se fueran haciendo más débiles con el tiempo, aunque solo fuera una fantasía pasajera. Volver al mundo humano sería un problema. Había sido transportado sin ninguna de sus armas o algún artefacto que le pudiera atravesar el mundo demoníaco. Podría intentar lo mismo que los demonios Fury y ver si podía atravesar el espacio-tiempo solo con velocidad, aunque dudaba seriamente acercarse a una cuarta parte de dicha velocidad. Sus opciones se reducían y finalmente decidió probar algo. Levantó la mano derecha del cielo con los dedos extendidos. Esperó durante 5 segundos exactos antes de que la brisa cambiara. Rebelión se posó sobre su mano derecha, siendo abrazada por los dedos del albino con familiaridad. Dante observó el filo de la espada con detenimiento. Si podía traer a Rebelión hacia él, tal vez podría hacer lo contrario. Debía probar su teoría, así que intentaría algo un tanto. Dante invirtió el agarre sobre la espada y en un lanzamiento rápido la lanzó con toda su fuerza hacia el horizonte de Mato. Rebelión recorrió 100 kilómetros en un segundo y continuó avanzando con una velocidad constante. Dante se inclinó ligeramente sobre sus propios pies, utilizando sus dedos para apoyarse más firmemente sobre el suelo. Despegó en un arranque, creando un boom sónico y una explosión de escombros en donde había arrancado. Los 100 kilómetros de ventaja de Rebelión se redujeron en un segundo cuando las yemas de los dedos de Dante rozaron las puntas de su mango. La resistencia del aire aumentó y el suelo debajo de él se hizo escombros debido a la velocidad y fricción, dejando ver solo una zanja de escombros hirviendo por donde Dante pasaba. Tal y como había pensado, la punta de Rebelión comenzaba a distorsionar el espacio. Podía escapar de Mato, pero no tenía la velocidad suficiente y seguir acelerando de esta manera llamaría la atención del cuerpo antidemonios o tal vez de algún demonio más poderoso. Poco a poco, comenzó a disminuir la velocidad. Cuando se detuvo completamente, contempló que la única posibilidad de salir de ahí sería el cuerpo antidemonios. Rebelión en ese momento se convertiría en un arma de doble filo, cosa curiosa, pues de hecho sí era una espada de doble filo. Prefería evitarse un mal rato con el cuerpo antidemonios, así que sus otras opciones eran buscar a Samsara, un demonio específico que reparaba el continuo espacio-tiempo. Al menos si es que había alguno de ellos en Mato.
Sin más que hacer, se echó a Rebelde en el hombro y comenzó a caminar hacia dentro de la dimensión en busca del pequeño escarabajo que pudiera ayudarlo. En la serie central. Ren Yamashiro, una mujer de 24 años con cabello morado siempre recogido. Era la comandante de la 10ª división del cuerpo antidemonios. La mujer observó a través de una computadora los registros encontrados y reportes recientes del resto de comandantes. Nada fuera de lo habitual, nada de lo que hubiera que preocuparse. Le he hecho los informes con precisión quiropráctica, memorizando cada palabra leída mientras más informes seguían llegando. Uno en particular llamó su atención. En la sección norte de Mato se detectó la presencia de un Shuki que atacó a otros 3. Además de que pocos segundos después este devastó completamente más de 536 kilómetros de diámetro, con lo que el informe mencionaba como un acelerón. Ren entrecerró peligrosamente la mirada, leyendo el informe con detenimiento. No se pudo identificar correctamente qué clase de Shuki era, pero no es ninguno que hayan visto hasta este momento. Era demasiado rápido y había destrozado a otros 3 en menos de 3 segundos. Ren Yamashiro dejó el informe de lado mientras observaba la imagen que habían logrado captar del combate. La figura estaba borrosa, como si la cámara quisiera ignorar su presencia. Las grabaciones a cámara lenta apenas pudieron perseguir sus movimientos. Ren miró detenidamente la imagen borrosa, destacando varios detalles. Figura humanoide, mediría entre 1,90 a 1,93 centímetros, cabello blanco, y lo que sería su rasgo más distintivo, la enorme espada que llevaba en las manos. Ren presionó un botón sobre la computadora, enviando un mensaje. Los patrulleros cerca de la zona norte de Mato deberían buscar a ese individuo. Si resultaba ser un Shuki como decían los rastreadores, eliminarlo. Si solo era un humano atrapado por error en la dimensión, sacarlo y traerlo a la base central. Sea lo que fuera, Ren Yamashiro le tendría un ojo encima a partir de ahora.